Bienvenidos nuevamente, gracias por quedarse con nosotros. En esta parte del programa tenemos una invitada sumamente especial a la que yo quiero entrevistar realmente con todas mis ganas porque es algo que no hemos visto desde que apareció esta enfermedad. Por favor, demos bienvenida a la licenciada en enfermería Lisbeth Villarreal Rojas, quien estudió en la Universidad Mayor de San Simón y ahí fue donde le dieron el título de licenciatura de enfermería. Tuvo un diplomado en educación superior. Actualmente está cursando un diplomado en educación virtual, algo que es sumamente importante en esta época. También trabaja en la unidad de terapia intensiva de COSMIL con el área de COVID en específico y también trabaja como coordinadora en programas desconcentrados en la UMS de la carrera de enfermería. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí presente. ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias por la invitación primeramente, por ser partícipe de esta entrevista. Espero ayudarlos en las expectativas que tengan. Estoy para poderles ayudar, colaborar en lo que esté a mi alcance. Muchísimas gracias, doctora, más bien por su tiempo. Yo estoy muy emocionada de hacer esta entrevista, sobre todo porque creo que el área de enfermería es muy exigen que estén todo el tiempo ahí, pero no se ve la parte en la que ustedes viven el esfuerzo, incluso la preocupación de contraer esta enfermedad. Entonces quisiera que nos cuente un poco cómo ha sido este proceso de adaptarse a atender a pacientes COVID y cómo usted ha tenido la valentía de trabajar con estos pacientes. Bueno, el tema de lo que es la COVID ha sido un tema de manera sorpresiva para todos, ¿no? Nos ha agarrado prácticamente a todos, como podríamos decir, en curva. Nos ha agarrado de manera desprevenida, que en un principio todo lo que es el área del hospital se ha tenido que improvisar, lo que son los servicios de terapia COVID, en este caso, porque se han implementado, no habían equipamientos. En un principio, entonces, ha sido un tema de manera sorpresiva, pese que ya lo veíamos en las noticias, ¿no? Pero creo que Bolivia es un país, la verdad, que estamos muy retrasados en lo que es la parte de salud. No estamos preparados prácticamente porque nos falta mucho por aprender, pese que nos dan instrucciones, pese que nos recomiendan, nos falta bastante lo que son los manejos de protocolos. Entonces, en este caso, se ha podido hacer lo que estaba a nuestro alcance, improvisar. Prácticamente el área de UTI, en este caso la unidad de terapia intensiva, es el área ya, como había indicado anteriormente la doctora Lazarte, ¿no? Que se manejan los pacientes prácticamente críticos. Entonces, al área de terapia nos llegan los pacientes ya prácticamente con pocas posibilidades de que salgan, ¿no? Ha sido un tema, en principio personalmente, ¿no? Muy delicado para mí, porque al igual que cualquier persona tiene su familia y ingresar a ese servicio ha sido frustrante, preocupante por el tema del contagio y el temor, digamos, de poder llevar la misma enfermedad a casa y poder tal vez contagiar a tu misma familia. Pero las capacitaciones, las preparaciones y todo eso han sido para mí fortalecidos porque bueno, se ha tenido que tomar lo que son las medidas de bioseguridad correspondientes para poderse proteger. Bueno, yo creo que he sido una de esas personas que, como decían, asintomáticas, en adquirir la enfermedad, que no presenta ninguna sintomatología, ningún síntoma, ni algún signo, entonces pasé la enfermedad ya prácticamente así, sin sintomatología. En el área de terapia es prácticamente muy complicado manejar, ver a los pacientes en ese estado, porque son pacientes que llegan ya prácticamente con pocas posibilidades de que salgan del área, ¿no? Entonces es un poquito más complicado, ya que la parte de enfermería se encuentra y está a las 24 horas al cuidado de ese paciente, al pendiente de ese paciente, que en cualquier momento llegue a tener alguna otra complicación.
ya sea que tenga una enfermedad de base, otra enfermedad, prácticamente algunos, en principio, en la primera ola se veía pacientes que ingresaban ya prácticamente con factores de riesgo, pacientes mayores de 60 años, entonces con pocas posibilidades, con enfermedades de base, enfermedades pulmonares. Entonces esos pacientes ya se complicaban, se ha podido apreciar en el área bastantes cosas, ¿no? Ha sido un poquito frustrante, un poquito de ansiedad a veces al ver a esos pacientes y no poder hacer nada, ¿no? Claro, me imagino para usted ha sido algo complicado estar en primera línea, ser la primera que ha interactuado con esta enfermedad y incluso siento que ustedes también han sido muy valientes por haberse aventurado a una enfermedad de la que no conocemos absolutamente nada. Exactamente, sí, ha sido, como le digo, ¿no? Vuelvo a repetir, una enfermedad de manera sorpresiva, desprevistos, que poco conocimiento teníamos acerca de la enfermedad, acerca de la COVID, acerca del virus. Prácticamente en un momento se tenían varias informaciones de que la enfermedad era ya, que uno se enfermaba y adquiría lo que es inmunidad, pero con el pasar de los días y la enfermedad misma, entonces ha ido mutando, el virus está un poco más fuerte con la nueva variante que ahora estamos teniendo. Entonces, es un poquito complicado, ¿no? Y esperemos que no tengamos muchos casos de la nueva variante. Lo único que podemos pedir es cuidarnos bastante lo que es las medidas de bioseguridad, pese que se va informando en todos los medios, ¿no? Pero a veces las personas somos inconscientes, voy a decir somos inconscientes porque a veces por una reunión familiar o un cumpleaños, qué sé yo, que no lo he visto en mucho tiempo, no sé, la gente ahora al menos, yo veo eso, que justo ahora pues estamos pasando esta pandemia, es ahora donde se pone a viajar más o se pone a reunir más o que unas vacaciones, qué sé yo, el mismo personal, ¿no? A veces no toma conciencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es conversar, educar a las personas que esta enfermedad no es una enfermedad como una gripe normal, un resfriado común, es un virus que aún no tenemos conocimiento al 100% en realidad qué es lo que realmente produce en cada organismo, porque cada organismo, cada cuerpo se acciona de diferente manera el virus. Entonces, cada persona manifiesta sintomatología o signos de diferente manera y de una persona a otra hay bastante variante. Así es, licenciada, es un gusto tenerla acá con usted, tenerla en el programa, perdón, estar con usted. A mí me gustaría saber cuáles son los protocolos que ustedes han seguido para poder tener contacto con los enfermos. Protocolos de acuerdo a lo que se ha podido improvisar, ¿no? De la institución, protocolos en específico no se ha podido tener en exclusivo, se ha podido implementar directamente lo que el ministerio nos ha indicado, lo que el ministerio ha enviado, entonces habituarse y acomodarse de acuerdo a lo que los entes superiores envían y adecuar a la institución de acuerdo a los insumos que hay en la institución, ¿no? Para poder contrarrestar y estar con la enfermedad. De acuerdo a eso se ha ido manejando lo que es la enfermedad de lo que es la COVID, porque un protocolo específico no lo tenemos, solo adecuar al manejo del Ministerio de Salud. Se ha podido habituar ya por lo menos hasta la fecha ya la institución, lo que es COSMIR, en este caso ya hemos tenido menos casos de defunción al principio de la primera ola, porque no había un protocolo de manejo adecuado, entonces ya por lo menos ahora ya tenemos un protocolo más o menos establecido entre la institución y el personal mismo, ¿no? Personal médico, personal de enfermería, personal de limpieza, y hay un protocolo de bioseguridad en este caso, el protocolo de
inclusive de desinfección de las instituciones, cómo se tiene que proceder hasta ahora, ¿no? Ya tenemos por lo menos más o menos establecido el manejo para poder ya tener menos defunciones en este caso. Wow. Y doctora, quisiera saber si usted sabe el proceso alimenticio que tiene que tener un paciente COVID. Digo, me imagino que tiene que cambiar, entonces, sobre todo para los pacientes de la unidad de terapia intensiva. ¿Cuál es el alimento, digamos, que tendrían que tener estos pacientes? La unidad de terapia intensiva, como dice, ¿no? En realidad son pacientes que nos llegan y nos ingresan directamente, pacientes complicados, que quiere decir que requieren directamente de una ventilación mecánica, que requieren de una ventilación mecánica, y en este caso el paciente prácticamente ya está bajo sedación, como dormido, ¿no? Podríamos decirlo. Entonces, la alimentación de estos pacientes es de acuerdo a la patología. Si hay alguna patología de base de este paciente, por decir una enfermedad, un factor de riesgo, como una enfermedad de base, una diabetes, una hipertensión arterial, entonces en este tipo de pacientes la restricción en cuestión de diabetes, del azúcar, en cuestión de pacientes hipertensos, la restricción de sal. De acuerdo a la patología, si no hay ninguna patología de base, entonces las dietitas siempre son de acuerdo a lo que el médico en este caso nos indica, nos deja una indicación, pero son dietas bastante en requerimiento alto de vitaminas, suplementos nutricionales que se les debe aportar, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso se les proporciona lo que son las dietas a este tipo de pacientes, porque también hay que tener en cuenta es que este tipo de pacientes pueden llegar a presentar deposiciones líquidas, entonces de acuerdo a eso hay que proporcionarles dietas astringentes, dietitas licuadas, dietitas pueden ser completas, requerimientos en kilocalorías, de acuerdo al requerimiento y el metabolismo de cada paciente. Bueno, es sumamente interesante, ¿no? Cómo se lleva todo ese proceso de los enfermos. Yo quiero saber, licenciada, cómo se ve el progreso de un paciente con COVID, desde que llega hasta que sale. Las posibilidades en este caso en la unidad de terapia intensiva, desde mi experiencia, han sido pocos los pacientes que han salido. Como pueden haber pacientes que ingresen a la unidad de terapia intensiva solo para poder ser pacientes para monitorizarse con cuidados intermedios y la necesidad de una medida invasiva de lo que es una invasión orofaríngea o una intubación en este caso, pueden haber. Hay pacientes que inclusive sí llegan a medidas invasivas y que son pocas las posibilidades de que estos pacientes salgan por las mismas características del virus y las mismas características del paciente. Entonces, de esta unidad han sido pocos los pacientes que han salido, y los que han salido con secuelas a nivel de las bases pulmonares, porque si han salido han sido pocos, pero con oxígeno dependientes. Y pocos son los pacientes que salen de esta unidad por la misma agresividad de lo que es el virus. Entonces, el proceso en algunos es rápido y en algunos es lento. Como pacientes que inclusive pueden quedarse meses, ha habido pacientes que se han quedado meses, pero que las posibilidades han sido casi nulas de salir. Y hay pacientes que han ingresado al servicio y se han quedado días o semanas en proceso de recuperación, pero han salido con oxígeno dependientes, ¿no? Algunos. Entonces, un paciente que ingresa al servicio, creo que no le deseo a nadie que ingrese a ese servicio de unidad de terapia intensiva, es muy complicado y es demasiado. Las posibilidades son casi pocas de salir de ese servicio, ¿no?
Wow, creo, eso creo es algo que ignoramos realmente. Yo no tenía ni idea que un paciente que entrara a terapia intensiva tenía muy pocas posibilidades de salir rehabilitado. Ahora, doctora, quisiera que por favor nos explique un poco la diferencia entre terapia intermedia y terapia intensiva para que entendamos un poco mejor a qué se refiere. Muy bien. Entonces, una unidad de cuidados intermedios, en este caso UCI, es para aquellos pacientes que ya todavía hemos implementado, ¿no? En la primera ola no teníamos en nuestra institución, pero ahora ya lo tenemos por lo menos. Son para pacientes que no requieren medidas invasivas, que quiere decir una asistencia de un ventilador mecánico. ¿Qué es un ventilador mecánico? Un ventilador mecánico es una máquina para que esa persona que está mal o enferma no puede respirar por sí mismo. Entonces requiere, la máquina es para que ese paciente pueda en realidad respirar, ¿no? Es un respirador artificial, en este caso lo podríamos llamar así. Esa es una unidad de cuidados intermedios, en este caso sí, simplemente no hay la necesidad de esas medidas invasivas, en este caso de un ventilador mecánico, de un respirador artificial, simplemente son los cuidados más con mascarillas, en este caso nosotros llamamos mascarillas de alto flujo, en este caso no hay necesidad de ponerlos o intubarlos ni sedarlos, simplemente monitorizarlos, ¿no? Inclusive el paciente en un servicio de unidad de cuidados intermedios puede estar consciente, bueno, está consciente en realidad, ¿no? Está consciente este paciente, puede colaborar con todos los procedimientos que se realizan en la parte de enfermería, con todo lo demás, la comparación de una unidad de terapia intensiva. En una unidad de terapia intensiva el paciente está bajo monitorización estricta, bajo un ventilador, un respirador que está dependiente, en este caso, de ese ventilador, de ese respirador, ese paciente. En este caso podríamos decir, mi vida depende de esa máquina, ¿no? Prácticamente, la comparación de una unidad de cuidados intermedios. Entonces, lo que tendríamos que hacer es recomendar, ¿no? Bastante educar a la población, a la gente, que esta enfermedad sí es grave, es complicadísima, que llegar a una unidad de terapia intensiva con pocas posibilidades de salir de ahí es sumamente delicado, ¿no? Entonces, simplemente en este caso, un paciente que llega a la unidad de terapia intensiva con pocas posibilidades de salir es delicado para cualquier persona, para cualquier familiar. Tengamos muy en cuenta que ahora no solamente pueden ser nuestros abuelitos o nuestras personas de la tercera edad, también podemos ser jóvenes ahora con esta nueva cepa, con esta nueva variante que se viene, inclusive los niños. Entonces, creo que la población, la misma gente está descuidándose demasiado, lo está tomando todo a la ligera y esperemos que no vamos a colapsar ni a complicarnos. Simplemente educar, enseñar a la población, educarles, ¿no? Que esta enfermedad sí es realmente mortal. Es claramente que es mortal y no le prestamos atención. Segunda vez en la noche que nos repiten que es muy importante, así que por favor escuchemos. Creo que todos nosotros hemos pecado alguna vez de salir y pues estamos viendo que no es tan fácil salir del COVID como todo el mundo piensa. Muchísimas gracias, doctora. No se nos vaya, más adelante vamos a continuar con usted, pero para informarnos muchísimo mejor y tomar desde otra perspectiva también esta enfermedad tan complicada. Quiero dar paso y bienvenida a la doctora Paola Andrea Vargas Méndez. Entonces, muchísimas gracias, doctora. No se nos vaya. Muchísimas gracias a ustedes. Entonces, estoy aquí para poderles apoyar. Gracias. Para que nos encascamos un poco más desde el ámbito de la psicología, tenemos a la doctora Paola Vargas Méndez, quien ya está aquí con nosotras. Doctora, bienvenida.
Ella estudió psicología en la Universidad Mayor de San Simón, tiene una maestría en la salud mental de la Universidad Católica Boliviana y la Facultad de Enfermería Elizabeth Seton. Tiene 3 diplomados en educación superior. Ha sido docente en Univalle, en Universidad NUR, en la UPAL, en Unifrance, en UABOL y en la Normal Católica. Ha sido premiada por su labor como docente en la Unifrance, en UABOL y en la UPAL. Y tiene un premio profesional junior destacada y sobresaliente Bolivia, con fecha de 20 de marzo del 2004, otorgado por la Fundación del Desarrollo Humano. Doctora, bienvenida nuevamente. Estamos muy felices de tenerla con nosotras otra vez. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Bueno, como siempre, un placer estar con ustedes. Débora, Daniela, gracias por la invitación y bueno, pues en la medida que pueda conversar con ustedes muy a gusto, pues gracias. Bueno, doctora, es para nosotros un placer poder tenerla acá y acá vamos a estar complementando más la información de la parte psicológica que creo que es sumamente importante en esta etapa de la pandemia. Bueno, licenciada, coméntenos acerca de cómo los pacientes se sienten o más o menos cómo llegan a afectarse psicológicamente por tener la enfermedad. Bueno, a ver si partimos un poquito me ha llamado la atención bastante tanto las invitadas antecesoras mías, muy buena la información, los comentarios que han realizado y sobre todo creo que también es un jalón de orejas, ¿no? Porque ambas han hablado acerca de la indisciplina que tenemos en relación a cuidarnos, a protegernos, tanto a nosotros mismos como a los seres cercanos, ¿no? Creo que desde ahí parte cuando intentamos hablar de la parte psicológica, o sea, ¿qué sucede previo a la enfermedad? Como es el no creer que me puede afectar a mí también, ¿sí? No, que yo sepa, no hay nadie cercano mío que esté enfermo, entonces hay una incredulidad hacia el tema de la enfermedad y que eso también está próximo a nosotros. Y esto puede llegar a complicar porque la persona difícilmente va a acudir a la ayuda oportunamente o va a seguir un tratamiento que le da el médico, posiblemente hagan tratamientos caseros, ¿sí? Es decir, se puede llegar a complicar mucho más. Y el tema del contagio también, ¿no? Bueno, eso por una parte. Por otra parte, el tema del cómo se siente una persona, porque veamos, a ver, como seres humanos, como personas, siempre nos manejamos en 3 vertientes. Es decir, tenemos la parte del pensamiento, la parte de la emoción o el sentimiento y la parte de la acción, ¿sí? No podemos hablar de una persona sin los 3 elementos. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona ya está con la enfermedad, ¿no? Entonces, es como que nos oprime un montón de emociones y en muchos casos van contradictorias, etcétera, ¿no? Es decir, por ejemplo, tengo miedo, tengo incertidumbre de qué es lo que pueda pasar, tengo mucha desesperanza, por el contrario, tengo mucha ansiedad, tengo mucha preocupación, ¿no? O sea, hay muchas emociones que si no se las maneja adecuadamente, entonces pueden llevar a obrar o actuar de manera, en este caso, contraproducente. Lo que les decía, no seguir un protocolo, no seguir una recomendación, no buscar al médico. O sea, las acciones van a entorpecer todo lo que pueda llegar a suceder con el tema de la enfermedad. Entonces, en este caso, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Creo que es importante tomar en cuenta la parte del pensamiento, ¿sí? Es decir, ya tengo información, es decir, ¿qué es lo que conozco sobre la enfermedad? ¿Sí? Tengo información, no importa cuán básica o cuán avanzada sea la información, pero los informativos, los programas como el que ustedes están manejando en este momento de hablar con profesionales, que creo que son muy orientativos para la población en general. Es decir, información la tenemos y la podemos conseguir, ¿sí? Luego, ¿qué hago con esta información? ¿Cómo la manejo yo? ¿Cuál va a ser el protocolo que yo voy a seguir en mi casa, con mi familia? Tanto de los cuidados que voy a tener, ya tener una conversación, por ejemplo, con la familia y decir, bueno, ¿qué sucedería o qué vamos a hacer si es que hay alguien que contrae el virus, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles van a ser los lugares?
dónde la persona va a estar, qué cuarto vamos a destinar o qué ambiente se va a destinar. Es decir, hay un procedimiento que se debe seguir tanto en la comunicación que tengamos con la familia. Entonces, una vez que se presente, esperemos que no sea así, pero una vez que se presente, entonces ya sabemos a quién vamos a acudir, qué es lo que vamos a hacer, y creo que esto puede ayudar mucho a no explotar emocionalmente y llegar a tener conductas que van a entorpecer el proceso, ¿no? Entonces creo que es bien importante mantener buena comunicación con la familia, con todos los participantes o toda la familia en realidad, y ver qué es lo que vamos a realizar, ¿no? Y obviamente todos tratar de cumplir, no ser indisciplinados en esto, para que la familia también tenga un buen estado, hablando de salud mental. Claro, es verdad. Es verdad lo que dice usted, doctora, porque no se trata de inculcar miedo en la población, sino conciencia de la importancia de esta enfermedad, lo peligrosa que puede llegar a ser, y no se la tiene que tomar a la ligera, como lo estamos haciendo hasta ahora. Yo le quería preguntar, ¿en qué medida afecta estos malos pensamientos que usted viene compartir en el proceso de recuperación de los pacientes? Yo creo que mucho, porque si la persona tiene una buena predisposición, es decir, está con buen ánimo, tiene buenos pensamientos, no digo no querer o no estar atravesando, es decir, no hay un estado de felicidad plena, ¿sí? Pero tratar de mantener buenos pensamientos hace que también genere buenas emociones, ¿sí? Y por lo tanto también mis conductas van a ser más acertadas, ¿ya? Voy a tener menos explosiones emocionales, ¿ya? Y esto me va a ayudar mucho porque voy a estar más clara al momento de tomar una decisión, al momento de seguir una medicación o un tratamiento, ¿sí? Entonces, por lo tanto, bueno, también me va a ayudar mucho para el momento de decidir sobre un familiar mío, en el caso de que esté atravesando también por la enfermedad, ¿no? Entonces, creo que es bien importante considerar estos elementos, ¿no? Entonces, si yo tengo buena salud mental, evidentemente voy a favorecer a que todo el proceso sea más llevadero, sea más productivo, ¿no? Entonces, creo que seguimos hablando de salud, tanto a nivel mental como a nivel físico, ¿no? Sí. Así es. Es muy importante la salud mental también como la física. Licenciada, perdón. ¿Usted qué recomendaciones puede dar para que la gente que ha estado con la enfermedad, la familia, que han entrado en depresión, en ansiedad, en un estrés elevado, qué deben seguir? ¿Qué consejos les da? ¿Cómo tienen que sobrellevar esa situación? Bueno, en primer lugar, creo que el tema de la pandemia nos ha azotado a todos, ¿no? Algunos lo han tomado de mejor manera que otros, seguramente por las circunstancias, tanto familiares, económicas, sociales, no sé. Bueno, hay muchos factores, ¿no?, que van a incidir en esto. Pero la recomendación va en torno a los 3 elementos que yo les mencionaba. Si yo trato de generar buenos pensamientos, ¿ya? Buenos pensamientos, ¿a qué se refiere? Se refiere a que, bueno, si creo que necesito o que me falta mayor información, pues voy a ver de dónde conseguir información. Siempre se recomienda seguir una información que sea de una fuente confiable. Por ejemplo, en este caso de los profesionales que ustedes están presentando, o a cualquier médico, en este caso, cercano que tengamos, ¿no? Una información, en este caso, sobre el tema del COVID y lo que vamos a hacer para protegernos o para seguir un tratamiento adecuado. Y en segundo lugar, ya sé que tengo la información necesaria, voy a buscar una red de apoyo familiar. Creo que sobre esto que les estaba comentando, creo que es muy importante. Esta red de apoyo consiste en esto, en primero conversar con la pareja, con la familia, y tratar de que todos los miembros se sientan protegidos, siéntanse seguros de lo que se va a realizar.
de cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Porque si la persona, o por ejemplo los hijos, no saben qué va a pasar o no saben cuán importante es el tema de la enfermedad, entonces ese desconcierto puede llegar a generar depresión o mucha ansiedad, ¿no? Entonces es buscar esta red, establecer esta red de apoyo y evidentemente tratar de que en la familia se hable sobre, en este caso, el COVID, que se hable, que cada uno piense, exprese qué es lo que sabe, cuáles son los temores que les genera, las preguntas que tienen, qué sienten acerca de esto, ¿no? Porque una vez que sepamos cuáles son los sentimientos que hay en la casa, en la familia, entonces es más fácil poder ver qué hacer al respecto. Si no lo puedo solucionar en la casa, a través de la conversación que tengamos, de tratar de hacer sentir a todos seguros, a todos de manera un poco más estable, entonces pues habrá que buscar una ayuda externa, es decir, un psicólogo que pueda ayudar para hacer una valoración y posiblemente hacer una terapia psicológica, ¿no? Para manejar de mejor manera la parte emocional. Esto creo que es fundamental. Lo ha sido durante la pandemia, durante el confinamiento estricto que hemos tenido y lo sigue siendo ahora. Justamente, por ejemplo, ahorita en consultorio, lo que veo es eso. O sea, si bien ya tenemos información, hemos pasado por un año, ¿no? En esto, todavía el desconcierto sigue siendo muy grande. La ansiedad que genera es grande, ¿no? Y muchas personas no tenemos en este momento a veces la capacidad de poder manejar las emociones. Es decir, por ejemplo, hay mamás que me dicen, no sé cómo hablar con mis hijos sobre esto, les digo que no pasa nada, que no se preocupen, que no estamos yendo al colegio porque estamos de vacación, ¿no es cierto? Aquí ya estamos viendo que hay una falta de manejo emocional sobre esto, que no se puede conversar en la casa, ¿no? De repente otra mamá me dice, no, yo soy cardíaca, me dice, ¿no? O sea, en relación al tipo de cuidados que tienen, entonces no los dejo respirar, no los dejo salir, ya también hay una sobresaturación, ¿no? Lo cual no significa de que están utilizando buen protocolo. Entonces simplemente es una falta de manejo. Entonces, estas explosiones emocionales que hay son necesarias trabajar. Insisto, si no los podemos hacer de manera personal, hay que buscar un apoyo, ¿no? Y en este caso, bueno, el psicólogo ayudará a trabajar la parte emocional, ¿no? Para que el actuar sea bueno y obviamente los pensamientos se generen de mejor manera o sean más saludables. Así como usted nos dice, creo, la salud en general está compuesta por la salud física y la salud mental. Es sumamente importante. Y como usted ha dicho también, es algo nuestro de cada persona, no es que solo unas personas sienten y las otras no. Y en cuanto a esto, yo le quiero hacer una última pregunta. ¿Cómo cree usted que han sobrellevado los médicos, enfermeras y pues todo el plantel de salud esta pandemia sin la ayuda psicológica o un apoyo psicológico, y si cree que deberíamos apoyarlos psicológicamente, ya que ellos son los primeros que están viviendo la enfermedad todos los días? Antes de que me responda, vamos a irnos a un pequeño corte y al volver su respuesta tan esperada, doctora. Muchísimas gracias. No se vayan, por favor, ahorita volvemos. Y volvemos del corte, mi querida Debbie. Ahora sí vamos con la respuesta de la psicóloga, así es, ¿verdad? Gracias. Bueno, a ver, como recomendaciones. Primero, detectar
detectar cuáles son las emociones que me están generando en este momento y buscar dónde resolver esas emociones, hablar con la persona más cercana, sea la familia, sea, no sé, un médico, un amigo, ¿sí? Y bueno, no está de más decirlo, que es importante hablarlo con el psicólogo, ¿no? Para poder manejar de mejor manera la parte emocional, ya sea depresión, sea ansiedad, sea cualquier sentimiento que esté incomodando, que está molestando y que no me está dejando tener una vida relativamente plena, ¿sí? Obviamente todos en este momento tenemos mucha limitación en relación a nuestro cotidiano desenvolvimiento, pero esto no quiere decir que no podemos desenvolvernos, no podemos sentirnos plenos en lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces no nos olvidemos que, por ejemplo, un paciente que estaba deprimido me decía, bueno, en este momento siento mucha depresión, siento mucho malestar, el no poder comunicarme de manera efectiva con las personas, no puedo ver toda la cara, que era lo que me da cercanía con las personas. Bueno, pero efectivamente hemos también, creo yo, aprendido a leer las miradas, ¿no? La expresión de la mirada. Si bien no podemos ver la parte baja del rostro, pero en este caso expresar de mejor manera una mirada, una sonrisa, poder leerla también, esta expresión. Entonces creo que hay cosas interesantes, no digo positivas, lindas, pero digo interesantes, que hay que rescatarlas. Y creo que eso vale la pena como un elemento que me va a provocar o que me va a producir algo de salud mental. Así es, licenciada, como usted dice, ¿no? Los ojos, uno puede expresar bastante con los ojos, que yo creo que una de las formas más expresivas que tenemos en el rostro son los ojos, ¿verdad, Debbie? La verdad es que creo que sí y espero que sí, pero es bien complicado poder transmitir algo con los ojos después de haber estado todo el tiempo sin barbijo. Es algo nuevo y como usted decía, creo que la parte emocional que nosotros transmitimos, ya sea como pacientes o como mismos médicos, en el día a día es algo importante para mantener un buen ambiente, para mantener una buena salud mental, porque eso también influye muchísimo en cómo una persona va evolucionando y cómo trabajan los doctores y las enfermeras también. Muchísimas gracias, doctora. Antes de que se vaya, más bien quisiéramos invitar al último invitado especial de esta noche. Dani, ¿nos quieres hacer el honor de invitarlo? Claro que sí, mi querido Debbie. Acá tenemos a Ricardo Capriles. Él es un paciente de COVID que gracias a Dios ya pasó de la enfermedad y ahora está totalmente sano. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Primeramente agradecerles a ustedes por la invitación. Afortunadamente ya me encuentro bien. Más bien, Ricardo, de verdad es una buena noticia que tú hayas podido salir de una enfermedad así. Pero antes de empezar a hablar sobre ese tema, quiero que me comentes un poco acerca de ti y del currículum que tienes. Cuéntanos quién eres. Brevemente, yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería Comercial en la Universidad Simón y Patiño. Actualmente egresé, pero todavía no me titulé, entonces justamente aprovechando un poco de la cuarentena estaba avanzando en mi proyecto de grado, pero sin embargo también tengo otras actividades. Mayormente me dedico a la fotografía, entonces es como que un poco limitante el tema de la pandemia en cuanto a la profesión que tengo, digamos, pero con todas las medidas de bioseguridad trato en lo posible de seguir activo en mi trabajo. Sin embargo, es complicado porque muchas personas no están frecuentando este tipo de servicios, pero aún así, en lo posible y siempre cuidándonos, hay que tratar de sobrellevar la pandemia, ¿no? Claro, de intentar normalizar esta nueva vida que tenemos. Ricardo, yo te quería preguntar, ¿cómo es que empezó tu proceso con la enfermedad? ¿Cómo es que te diste cuenta? ¿En qué momento sospechaste? ¿Y cómo llegaste finalmente a dar con un test positivo? Bien, básicamente todo surgió en diciembre. Ya estamos como que varios meses adelante, pero en diciembre porque lamentablemente tuve una reunión con unos amigos y
creo que el principal error es confiar que todos van a seguir las medidas de bioseguridad que todos deberíamos llevar naturalmente, ¿no? Desde lavarse las manos, usar barbijo todo el tiempo, no frecuentar sitios concurridos, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente, no todos mis amigos eran tan conscientes como yo, porque yo sí me cuidaba bastante. Entonces, por un caso de mala suerte, en una reunión tuvimos contacto con alguien que posteriormente a la reunión fue diagnosticado con un test positivo de PCR, de COVID, y lamentablemente nos informó, y todas las personas que estábamos en la reunión nos preocupamos muchísimo, ¿no? Porque había una incertidumbre respecto a saber si es que podríamos haber contraído el virus o no. Así que espero unos días más, contabilizando, digamos, el periodo de infección que se podría dar, o el que comúnmente mencionaban los noticieros o los médicos, que eran más o menos entre 7 a 9 días para que uno pueda hacerse una prueba y realmente salga si estaba infectado o no. Entonces esperé esos días restantes, que fueron 4, digamos. O sea, yo tuve el contacto el día 19 de diciembre, me llegó la mala noticia en Nochebuena, el 24 en la tarde. Entonces estuve aislado desde el 24 hasta el 27. O sea, no sabía si tenía o no tenía, pero estaba en mi cuarto encerrado con barbijo dentro de mi casa. Claro, fui al... de Navidad. Exacto, sí, o sea, yo me privé de tener cena navideña, de nada, estaba en mi cuarto encerradito. Y el día 27 o 28, no estoy seguro, fui al laboratorio donde me hicieron una prueba PCR y me entregaron los resultados en 24 horas o menos, si no estoy mal, donde efectivamente di positivo. Y pues a partir de ahí, lamentablemente, tuve que explicar a mi familia que estaba enfermo, que iba a estar encerrado, y pues estuve un par de días más encerrado, o un día más si no estoy mal. Y afortunadamente, por suerte mía, mi hermano tenía un departamento vacío, entonces yo me fui allá para evitar estar en contacto con mis familiares, que son mayores. Mis abuelitos tienen aproximadamente 80 años, tanto mi abuelita como mi abuelito, que viven conmigo. Así que me tuve que trasladar y empezar a sobrellevar la cuarentena, digamos, que yo iba a tener, hasta sanarme solito. Realmente ya no podemos contar con que somos jóvenes y la vamos a librar fácil. De verdad agradezco que estés bien y que estés sano y que estés ahora contándonos tu historia, y que solo haya sido un mal recuerdo y que no se te haya complicado porque... Y que no haya tenido que llegar al hospital, que es lo más importante. Sí, realmente. Exacto. De verdad, yo... Bueno, mi querida Debbie, continuamos ahora también con los especialistas para complementar todo lo que Richie también nos ha contado. Sí, por favor, traigamos a los especialistas y comentemos entre todos, porque creo que hay muchas cosas que hay que complementarse entre todos. Así es, mi querida Debbie. A la licenciada Paola ya la tenemos acá, y a la licenciada Villarreal, por favor, le pedimos que pueda encender su cámara y su micrófono también para poder charlar con ella. Mientras va encendiendo su cámara y su micrófono, vamos con algunas preguntas a la psicóloga Debbie. Bueno, como ya ha visto el caso de Ricardo y ha visto que todo estaba preocupado por sus amigos, por sus familias, por sus parientes, por su trabajo también, ¿usted cree que ha habido algún proceso en el que ha alargado la enfermedad por estas emociones que él empezó a sentir? Bueno, particularmente creo que Ricardo ha sobrellevado bien el tema de la enfermedad. Obviamente nos ha contado algo bastante resumido de todo lo que la vivencia de la experiencia está. Sin embargo, creo que algo que llama la atención y es bastante frecuente y bastante natural y normal es el tema del sentimiento de culpa que se genera, ¿no? Eso es lo que nos produce más cantidad de estrés en realidad, ¿no? Es justamente esto, ¿qué pasa con los que viven cerca mío? ¿Qué pasa si yo los contagio? Y en muchos casos, ha sido un poco más desastroso, digamos, el tema del contagio. Evidentemente la gente mayor, en muchos casos que no ha podido sobrevivir o sobrepasarla bien el tema de la enfermedad, ese sentimiento de culpa que se genera, ¿no? Y es pues bastante difícil, bastante duro, en muchos casos lleva a depresión, ¿no? Entonces es como una cadena. Por eso digo, mientras más rápido detectemos la emoción que está sucediendo, que me está pasando,
es como un mirar a uno mismo, ¿sí? Es autoobservarme y ver qué pasa conmigo, qué es lo que estoy sintiendo. Entonces, mientras más rápido se pueda hacer eso, también es más fácil poder manejar la parte emocional, ¿no? Y llegar a tener conductas acertadas, creo que es fundamental, ¿no? Como en el caso de Ricardo, que nos ha comentado su experiencia, ¿no? Así es, licenciada. Yo tengo una pregunta para la enfermera. Licenciada Villarroel, yo quiero que nos comente un poco más acerca de la medicación que Richie ha llevado. A él le habían dado también la ivermectina. Yo quiero saber cuánta es la efectividad de la ivermectina en un paciente con COVID. Bueno, respecto a la medicación, cada médico ha manejado de diferente manera, ¿no? Porque no había un protocolo específico para el tratamiento de lo que es este virus. En realidad manejaban diferentes tratamientos, pero actualmente en el hospital igual se le aplica o se le da al paciente como primera dosis 6 miligramos de lo que es la tabletita de ivermectina en una sola toma. Bien sabemos que este medicamento es un antiparasitario, ¿no? Como decían, que se utilizaba generalmente para lo que son los animales bolinos. Entonces, una efectividad al 100% no la tenemos, porque tengamos muy en cuenta que este virus es un virus mutante, entonces está en constante cambio y un tratamiento específico para la enfermedad no la tenemos. Simplemente lo que se hace es para paliar y contrarrestar lo que es la sintomatología que presenta el paciente en ese momento, para poder paliar en realidad, ¿no? Para poder contrarrestar y que este paciente o esta persona que haya contraído lo que es la COVID no llegue a complicarse, porque cada médico, tengamos en cuenta, en un principio, inclusive en nuestra institución, nos habían familiares autorizando que se utilice lo que es el dióxido de cloro, pero no teníamos ninguna garantía de cuán efectivo era lo que es este medicamento, ¿no? Pese que he leído historias que indicaban, que decían que sí era efectivo, que ha habido un efecto positivo en ellos, pero no nos consta. Científicamente, para poder dar un medicamento tiene que ser comprobado y que sea efectivo. Entonces, lo único que se hace es para poder paliar lo que son las sintomatologías. Al 100% no está garantizado lo que es la ivermectina. Eso es lo que podría, digamos, informarles, ¿no? La idea es que todo el mundo empiece a tomar ivermectina porque se supone que cura. Exactamente. Creo que una parte, como decía la psicóloga, ¿no? La salud emocional también hace mucho. A un principio la mayoría de la población se ha encontrado en una situación bien difícil y que ha empezado a consumir de todo, ¿no? Entonces han entrado en una psicosis que si tomo esto, si hago esto, inclusive a tratarse con medicinas naturales que a algunos no les ha hecho bien, les ha complicado, les ha agravado lo que es el cuadro de la COVID. Entonces, siempre es importante acudir a un especialista, ¿no? Para poder ser tratado, y que también por eso los mismos especialistas están en constante actualización, información, porque todo el tiempo salen documentos científicos acerca de un medicamento, de algún caso que haya tal vez resuelto ese mismo, en este caso en algunos países, ¿no? Nos llega la información que ha sido efectivo, que está resultando. Entonces, en esas circunstancias se maneja lo que son la parte de los tratamientos. Es muy importante también informar, ¿no?, a la población y enseñarles que no automedicarse, porque a veces automedicarse, en vez de mejorar la situación, la salud, va a agravar su salud. Y cuando llega a una institución de salud a pedir ayuda o pedir algún otro tratamiento, ya, como decía anteriormente la doctora, que ya a veces ya ha consumido todo y ha pasado todo el proceso de lo que son los 14 días, en vez de ayudarlos ya nos llegan complicados, a veces ya no se puede hacer nada, ¿no? Entonces es muy importante que la población no se automedique y consulte siempre a un especialista, a veces porque
querer hacer las cosas bien, entonces ya prefiero, me hace bien, o esto consumo, esto hago, ¿no? Entonces es importante conocer antes de consumir algún otro medicamento, siempre qué es lo que vamos a consumir, qué es lo que puede producir, ¿no? Informarnos, averiguar con un especialista. Claro. Gracias, doctora. Yo tengo una última pregunta para Ricardo. ¿Cómo te sentiste después, cuando empezaste a tomar los medicamentos y después de tomar la ivermectina? Porque me imagino que tomaste después o junto con los medicamentos que te recetaron. Bueno, en realidad, además de tener la consulta médica que tuve, también consulté con varios amigos que, si bien habían enfrentado la enfermedad previamente, o simplemente tenían familiares que también habían sido recetados de una manera. O sea, les consulté a todos para tener la mayor cantidad de información que valide, digamos, que lo que iba a consumir era recomendado, ¿no? Porque, bueno, en lo personal no soy una persona que le guste consumir fármacos, le tengo un poco de distancia, o sea, siempre he tratado de sanarme en las medidas más naturales posibles. Entonces, en realidad creo que la dosificación que se me dio era prácticamente en paralelo, ¿no? Fue ivermectina junto a antigripales, junto con vitamina C y zinc, además de también remedios naturales, ¿no? Tomar limonadas, cítricos, cosas que ayuden a mi sistema, y también que realice enjuagues bucales con un producto que se llama Clorox, gárgaras en realidad. Entonces creo que la suma de todo eso fue prácticamente obligatoria. No la hice por fases, digamos, inclusive tomé vitamina B también. Entonces, si bien no tenía los síntomas graves, o yo sentía que ya los había pasado, empecé a consumir más y más medicamentos que indirectamente creo que a nivel estomacal te dañan un poco, ¿no? O sea, la carga de fármacos puede ser un poco nociva, porque yo, al menos, como les digo, no estoy muy acostumbrado. Entonces también respaldaba un poquito eso como omeprazol, pero realmente, como les digo, solo me quedaba como síntoma la pérdida de olfato, que la fui perdiendo progresivamente. O sea, el síntoma, ¿no? Me duró más o menos unos 8 a 12 días desde el primer día que empecé a sentir pérdida, pero los otros síntomas todo normal. Ahora bien, fue un poco interesante esto, que si bien yo ya me sentía sano, por decirlo así, después de los 14 días que recomiendan que se guarde cuarentena, me hice la prueba de sangre, la prueba ELISA, y me seguían saliendo en mis resultados que yo continuaba siendo positivo, ¿no? Entonces yo no entendía bien si yo ya me sentía sano totalmente, no tenía problemas respiratorios, no tenía fiebre, no tenía nada de lo que normalmente recomiendan que uno continúe revisando, ¿no? Para saber si es que ya está sano o ya podría estar sano. Me consternó un poco que yo siguiera estando positivo. Entonces creo que ahí tuve otro como que bajón de ánimo, porque decía, pero si ya he tomado los medicamentos, ya me he cuidado y he estado tantos días, me pareció extraño. Así que nuevamente empecé como que en un estado de, ¿y ahora qué hago? O sea, no me puedo volver a medicar, ¿no? O sea, pensaba eso. Así que, bueno, por fuerza mayor, toda esa semana restante, antes de que yo finalmente me sanara, empecé a consumir alimento en exceso, líquidos en exceso, todo en exceso, que hiciera que realmente mis defensas subieran, ¿no? Y que en el siguiente examen ya pudiera salir negativo. Así es, con la COVID nosotros no estamos seguros de nada, no sabemos con certeza qué es lo que viene, qué es lo que no viene. Es muy diferente para todos. Ya para finalizar, Ricardo, me encantaría que puedas dar un pequeño consejo a los que nos están viendo desde tu perspectiva como un enfermo que ha pasado el COVID. Bueno, chicos, para todos los que están viendo, creo que lo más recomendable decirles a todos, desde mi perspectiva y desde la, razón también, sean muy cuidadosos, tomen previsiones siempre que vayan a salir, no solamente el barbijo, portar alcohol, portar todo lo necesario para que uno pueda tener, respaldo de que no se vaya a contagiar. Y bueno, por el otro lado, también quiero recomendarles, creo que es sano también continuar con la vida cotidiana, siempre y cuando lo hagamos con prudencia. Entonces, no piensen que es el fin del mundo, porque no lo es solo una fase más de la humanidad que pronto lo vamos a afrontar. Pero sí, sean muy conscientes de todo lo que vayan a hacer, no cometan errores, porque
Como pueden ver, esta ligera falla que yo tuve desencadenó una serie de cosas que me cambiaron la vida, quieran o no, en la medida de la gravedad del contagio. Obviamente va a ser mayores o menores las consecuencias, pero lo recomendable es que todos se cuiden, ¿no? Muchas gracias, Yuchi. Es un segundo de descuido y te contagias. Sí, así es. Exacto. Bueno, mi querida Debbie, ya hemos llegado al final del programa, lastimosamente. Lastimosamente, como hemos visto otra vez con esta enfermedad, el tema se nos va volando. Creo que hay muchas cosas que todavía no hemos preguntado a las expertas, pero para eso vamos a tener otro programa hablando de esta enfermedad, ya que realmente es un tema sumamente extenso y tenemos que estar muy conscientes y muy empapados de todo lo que significa y todos los riesgos que corremos solo por ir a visitar amigos, por no cuidarnos bien, por automedicarnos y todas las razones que les han dado nuestros especialistas aquí ahora. Les quiero dar muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí presentes con nosotros. Lamentablemente la doctora Lasarte no pudo estar con nosotros, tuvo una emergencia, tuvo que ir. Esa es la vida de los doctores y la comprendemos. Le estamos agradecidas de todos modos por haber estado con nosotros en este momento, en ese tiempo que he estado antes, previo en el programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar acompañándonos y respondiendo nuestras preguntas que esperamos ayuden muchísimas personas. Sí, muchas gracias a los 3 invitados que están presentes ahora y a la doctora Lasarte, que nos han ayudado muchísimo con este tema que es tan controversial ahora, que tenemos más temas por venir con esto, que ya lo van a estar viendo, así que muchísimas gracias a los 3. No es nada. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Doctora Vargas, ¿algo que decir antes de finalizar? No, muchísimas gracias y realmente felicidades nuevamente por su programa. Creo que es bastante ilustrativo, bastante informativo a la población y bueno, pues recomendarles siempre cuídense. Muchísimas gracias, licenciada Lisbeth. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y felicidades a todo el equipo. Esperemos que no sea la primera vez que hagan este tipo de informaciones y concientizan a la población, ¿no? Felicidades y gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Y pues, Dani, se nos acabó el tiempo. Pues ya nos vamos. ¿Qué más hacemos? Vámonos. Muchachos, gente linda, gente bonita, cuídense, lávense las manos, no se junten con sus amigos, no salgan. Cuídense, no solo por ustedes, están escuchando, no estamos exentos de enfermarnos y de llegar a un cuadro grave. No nos vamos, no por ser jóvenes nos va a ir bien, no estamos garantizados de nada. Por favor, cuídense mucho. Yo sé que es necesario volver a la vida normal, no podemos estar retrayéndonos todo el tiempo por el miedo de contagiarnos, pero si lo hacen, háganlo con cautela y pregunten a sus médicos si tienen la mínima sospecha de estar contagiados, porque han escuchado que es cuestión de tiempo, cuestión de días de poder llegar a tener un cuadro muy grave. Así que por favor, cuídense. Dani, cuídate, lávate las manos, anda con alcohol por todas partes y gracias. El metro de distancia también, que se respete. 2 metros, por favor, 2 metros. Mejor. Así es, mi querida Debbie, tú también cuídate un montón. Ha sido un programa muy interesante, lleno de información y estoy muy feliz de poder estar nuevamente acá con ustedes y ya van a estar viendo en los siguientes programas que tenemos un montón de cosas más. No dejen de sintonizarnos, ya saben, y esperamos verlos en los siguientes programas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, hasta luego, nos vemos.